Esta sección ¿Qué arte? Siempre está pendiente de las fechas, de las efemérides que ocurren en torno a cada una de estas secciones. Hoy nos acompaña nuevamente Agustín Israel Barrera. Agustín, bienvenido. Hola, bien hallado como siempre. Hablamos normalmente echamos un vistazo al calendario y a ver qué es lo que hay en torno al arte, y todos los días hay algo para hablar de arte, desde luego, pero bueno, la excusa siempre la buscamos en el calendario, y en esta ocasión la encontramos el domingo, día 18 de diciembre. Efectivamente, el domingo día 18 se celebra el Día de la Esperanza, Uh-huh. que es un día que aunque tiene un carácter principalmente religioso, ¿no? Pues debería ser un día en el que todos miremos al futuro, pues como bien se dice en algunas canciones, ¿no? En verde esperanza, ¿no? Sí. Para empezar, bueno, pues yo creo que podemos ir definiendo, pues lo primero, el concepto de esperanza, ¿no? Uh-huh. La esperanza es un proceso de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Según la Real Academia, se define como el estado de ánimo que surge cuando se presenta lo alcanzable, o sea, cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. O Uh-huh. sea, realmente la Sí. esperanza es una virtud de tener a la mano lo que uno quiere, ¿no? Y yo creo que es algo tan potente y tan bonito que tenemos que celebrar, ¿no? Ya no solo como una efeméride católica para los que lo sean, sino como algo que deberíamos tomar como propio, ¿no? Yo creo que es un día que todos debemos celebrar en ese sentido. Uh-huh. Ya desde un punto de vista, desde la doctrina católica, eh, la esperanza es una de las virtudes teologales, digamos que por la que se espera que Dios dé siempre los bienes de lo prometido. Luego adentraremos un poquito más ahí. Pero no solo es católico, porque realmente el concepto de la esperanza ya aparece en la mitología griega, en la historia de la caja de Pandora concretamente. Prometeo robó el fuego a Zeus para dárselo a los hombres, lo que lo enfureció supremamente, y en venganza Zeus creó se escribe P-I-T-H-O-S, Uh-huh. Pithos, tipo de jarrón, ¿vale? Que contenía todos los males del mundo. Se lo dio junto a Pandora al hermano de Prometeo, ¿vale? Esta, mmm, que tenía una curiosidad innata, abrió la caja, que estaba prohibida, y todos los males fueron liberados para el mundo. Solo quedó Elpis, que permaneció en el fondo. Elpis es precisamente, como se dice en griego, esperanza. El espíritu de la Uh-huh. esperanza fue el único que quedó en esa caja, ¿no? La mitología nórdica también la considera, ¿no? La esperanza, y la llama Fenrir, ¿vale? Es un concepto como de coraje, ¿no? Como de que valora la valentía animada, la ausencia de no tener fe por lo que se haga. Fe, que no me refiero a fe católica, ¿eh? De cualquier religión, ¿no? Bueno, Uh-huh. pues la Iglesia Católica, además, pues como hemos dicho, pues tiene a una de sus tres virtudes teologales, que se llaman, junto a la fe y a la caridad, pues tiene a la esperanza, ¿no? Estas virtudes forman una unidad indisoluble con las virtudes naturales, como son la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza. Fijaros qué conceptos más bonitos que tienen que ver también con los conceptos de la Uh-huh. mitología griega y clásica, ¿no? Porque al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que visto desde otro punto de vista, ¿no? Siguiendo a Santo Tomás de Aquino, la esperanza ha estado definida como la virtud infusa que capacita al hombre de tener confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna y los medios tanto naturales como sobrenaturales necesarios para llegar a ella, siempre con la ayuda de Dios, claro. En este caso, pues con la iglesia hemos topado de nuevo, ¿no? Uy, sí, sí. Y en lo que se refiere a las advocaciones de la Virgen, que es lo que todos conocemos como las advocaciones de la esperanza, que es lo que tenemos todos más cercanos, ¿no? La Virgen de la Esperanza se le representa de muchas maneras y hay muchas advocaciones que son la misma en realidad, aunque tengan distintos nombres. La Esperanza, que todos conocemos, la Virgen encinta o el Uh-huh. estado de buena esperanza, ¿vale? La Virgen como divina enfermera, cuidando de su hijo, la Virgen de la Dulce Espera o la Virgen de la O, que muchas veces hemos escuchado la Virgen de la O y no sabemos de Sí. dónde viene. Pues es la misma vocación, la Virgen de la Ah. O es una Virgen de la Esperanza. Está asociada también al Adviento y a la espera de la Navidad, del nacimiento de Cristo, ¿vale? Uh-huh. Además bueno, pues digamos que es el concepto de estar embarazada. Al principio se la representaba con el embarazo y en la barriga se le colocaba un círculo que en realidad es por lo que luego es la Virgen de la O.
por el círculo, esa O que se le Ah. dibujaba en el centro, ¿no? Ay, qué Y curioso me viene parece. realmente, sí, sí, es bastante Sí. curioso, ¿eh? Y además viene de donde viene es todavía más curioso, porque la O viene de la exclamación OH, ¿vale? De O, que además es con lo que se inician los cánticos evangélicos de las oraciones de las vísperas de Navidad de entre el 17 y el 23 de diciembre, que se le llaman antífonas mayores y menores, ¿vale? Las antífonas de las Bienvenidas. Entonces, por ejemplo, pues, la primera pues empieza, oh sabiduría que brotaste de los labios del Mm, Altísimo, ¿vale? Que es la del día 17. Pues todos mm, empiezan por O. Y por eso también pues, se asemeja a la O y por eso también se hace tan importante en ese momento la vocación de la Virgen de la O. Porque ya sabemos todos que la Virgen de la O es la misma Virgen de la Esperanza, ¿vale? En cinta que se le representa de esa manera, ¿no? Es un tema frecuente en el arte y sobre todo es un tema, el tema de la esperanza, que está muy frecuente en lo que es el ambiente cofrade en la Semana Santa, ¿no? Sobre todo en las ciudades pues, como Sevilla, donde hay 5 hermandades en total que tienen como titular Mariana la Virgen de la Esperanza. Pues, ujú, lógicamente, la más conocida, pues la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana, la Esperanza de San Roque, que es Gracia y Esperanza. La Hermandad de la Trinidad tiene también a la Esperanza Trinitaria, o la Hermandad de la O, que tiene la Virgen de la O, que como digo también es Virgen de la Esperanza. Y también, pues dentro de la Hermandad de la Lanzada, aunque procesiona después de Semana Santa en octubre, está la Virgen de Divina Enfermera, que como hemos dicho también es la misma vocación, ¿no? Un fenómeno similar podemos ver en otras ciudades hermanas a Sevilla, como Málaga, que sobre trono y bajo palio también 5 vírgenes en la Semana Santa malagueña, ¿no? Con esta misma vocación. La Esperanza del Perchel en la madrugada, la Nueva Esperanza del Martes Santo, la Esperanza de Gracia y Esperanza en la tarde del Lunes Santo, la Hermandad de los Estudiantes, la Virgen de la O la Cofradía de los Gitanos y la Virgen de los Dolores y Esperanza, que es una talla además muy interesante del siglo XVIII, en el Domingo de Ramos, donde también tenemos, o sea, que es de la Hermandad de Humildad y Paciencia, ¿no? ujú. Bueno, en toda Andalucía esta vocación suscita muchísima devoción popular. Entre todas las esperanzas, por historia y patrimonio y devoción, pues destacan, por supuesto, la Macarena de Sevilla y la Esperanza de Triana, que son los dos grandes baluartes, pero la Esperanza del Perchel de Málaga, la Esperanza de la Yedra de Jerez, por ejemplo, o la Esperanza de Granada, o la de Huelva, que incluso rivaliza o compite en protagonismo con la victoria de la capital onubense, pues son grandes referentes, al igual que encontramos estos referentes también en cualquier otro pueblo. En Morón de la Frontera, por ejemplo, el Jueves Santo procesiona también la Esperanza. O en cualquier, no sé si en Aral, precisamente, mira, Sí, la no lo he Hermandad de la confirmado, pero Esperanza creo que también. también, que Es la efectivamente, que está sacramental, la Hermandad de la además, Esperanza. aquí. Pero Mm. efectivamente, que son de las más potentes. Lo que no sé es qué día procesiona. Me El había mirado que viernes, estaba, pero no he Viernes mirado qué día. Santo. El Viernes viernes. Santo, sí. Estupendo. Pues ahí tenemos el dato también, ¿no? En Aral Mm, la tenemos el viernes santo. Pues, dado este enorme fervor de las esperanzas y de la fuerza que tiene nuestra región, pues lógicamente no son pocas las apariciones artísticas en las que la esperanza es la protagonista, ¿no? Tanto en cuadros como en la cartelería. Y ya que nos metemos por ahí, pues he pensado que como estábamos con el mundo de las hermandades, vamos a ver un poquito cómo se representaba la esperanza en la cartelería, ¿no? mm. Pues lo vamos a hacer además pues con algunos, voy a poner un par de ejemplos un poquito más desarrollados de algunos carteles que han sido muy potentes y luego vamos a hablar de una colección bastante puntera relacionada con la esperanza, ¿no? El primer cartel del que os voy a hablar, para mí, bueno, yo podría decir que es mi cartel favorito de la historia gráfica de Sevilla, es el cartel de la Semana Santa de 1931. Un cartel de Juan Miguel Sánchez que se llama Luz y Gracia de Sevilla, que es una témpera sobre lienzo de este pintor con una estética que más quisiéramos a día de hoy tener. Y estamos hablando de 1931, de una modernidad sublime, ¿no? Juan Miguel Sánchez es un pintor nacido en el puerto de Santa María en 1900, eh, que falleció en Sevilla en 1973. Es el autor de este peculiar cartel que sin duda es de los más potentes de las imágenes cartelísticas del siglo XX. Es el paso de la Macarena, una foto como si hiciéramos una foto directa del paso de la Macarena con las velas y las flores por delante y la Virgen de fondo, pero como único protagonista haciendo una alusión directa a esta imagen y esta representación religiosa como diosa además casi pagana de la naturaleza, ¿no? Con la imagen totalmente, prácticamente cubista, con tintas planas, con colores muy fuertes y formas totalmente art déco
muy Ujú. propias de los años 30, claro, ¿no? Sí, vamos, la Pero vemos, con una potencia. la tengo ahora mismo por delante, Agustín, y si la vemos, podemos decir que la hicieron antes de ayer. Sí, Perfectamente. ¿verdad? Está, sí, sí. Totalmente moderna y estamos hablando de 1931. Yo creo que es impresionante y que debemos todos Mm, buscarla sí. porque de verdad es un cartel que llama mucho la atención, ¿no? Aunque Juan Miguel era un pintor bastante realista, sus rasgos de modernidad y sus connotaciones, tanto impresionistas como cubistas, hacen que su forma y su luz sean influyentes, ¿no? Y que sean también producto pues, de la influencia que sobre él ejercieron algunos maestros como Gustavo Bacarice, que fue uno de los grandes también de la época y con el que trabajó directamente, ¿no? Él fue un artista bastante polifacético y cultivó todos los géneros, pero el cartel, como ya digo, ha sido una de sus puntos fuertes, ¿no? Además hizo también, que recordaremos los que hayamos visto hace nada, hace un año, cuando el Gran Poder fue por distintos puntos de Sevilla, en una de las iglesias, en Santa Teresa creo que se llamaba, que estaba en la zona de, frente de los arcos, en la zona del Cerro del Águila, Ujú. había un mural inmenso en esta misma gama de colores, también con esta estética, que era impresionante y que con el Gran Poder delante era una verdadera delicia. ¿Vale? Santa Rosalía era la iglesia, perdón, no he dicho Santa Teresa. Para los que queráis buscarla, que de verdad que es una pasada. Y también, pues, este autor fue el diseñador de los bordados del paso de la Hermandad de los Negritos de Sevilla. Un bordado de estilo bizantino, que es el único que tenemos como ejemplo en toda la historia de la Semana Santa Andaluz. Lo recordaremos todo porque tiene unos ángeles tremendos y podemos buscarlo en internet, ya digo, como el palio de la Virgen de los Negritos, la Virgen de los Ángeles. De verdad, otra verdadera joya y Ujú. otro punto de modernidad en los años 30 de los que hoy nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? También es de reseñar pues otro cartel de, ya un poco posterior, de 1995, de Francisco Maireles, donde en un primerísimo plano del ojo izquierdo de la Macarena, enmarcado por su propio rostro, eh, esta imagen sola es un solo cartel, es un cartel de una potencia brutal. Digamos que puede ser de los más impactantes de final del siglo XX, ¿no? En el ojo simplemente aparece reflejado la giralda y en las tres lágrimas que caen de él, en una se ve el gran poder, en otra el cachorro y en otra un nazareno, ¿no? Simplicidad y potencia en la imagen de un cartel que rompió los esquemas y abrió a los creadores sucesivos los ojos totalmente, ¿no? Aunque muchos prefieren seguir mediando atrás y no mirar en estas modernidades que ya para nosotros son obsoletas, pero que son mucho más modernas que muchas de las cosas que encontramos a día de hoy. Ujú. Y por último, pues nos vamos a enfrascar en una pequeña colección. La Hermandad de la Macarena ha sido pionera en la elaboración y el cuidado de la imagen, como también lo hacen, pues, por ejemplo, la Esperanza de Triana, la Esperanza de Málaga, la Yedra de Jerez, protagonista de un cartel inmensamente bueno, contemporáneo y muy publicitario a la vez que firmara Manolo Cuervo en la Semana Santa, para la Semana Santa jerezana en 2020, por ejemplo, ¿no? Pero la Macarena ya empezó en 1964, donde con motivo de la coronación canónica, pues tira del autor que más cerca tenía y más contemporáneo, que en ese caso era en ese momento Alfonso Grosso. Realiza un cartel para anunciar esta coronación, no es demasiado moderno, pero sí que es bastante potente y continúa con la estela, ¿no? En 1989 celebra los 25 años de la coronación. Y en este caso, pues, una joven artista incipiente y hermana de la hermandad, Zenaida Pablo, realiza otro cartel pictórico en esa misma línea, ¿no? Y en el 94, pues, el hiperrealista Juan Roldán realiza también el cuarto centenario de la fundación de la hermandad, también con esa misma estética. Digamos que empiezan con las efemérides y cierran esas efemérides con un punto de inflexión, ¿no? En 2014, con motivo del cincuentenario de la coronación de la Virgen, encargan un cartel a Guillermo Pérez Villalta, uno de los pintores contemporáneos andaluces más importantes, totalmente simbolista y surrealista, ¿no? Se realiza un cartel totalmente singular y pictórico, con carácter decorativistas, también muy al nouveau, cargado de iconografía, de simbología, y con un intenso cromatismo y, lógicamente, como toda su obra, cargada de surrealismo, ¿no? Una obra muy fiel a la estética del pintor y que no deja de indiferente a al público, ni al cofrade ni al no cofrade, ¿no? Acostumbrado Ujú. poco a estas estéticas contemporáneas. A partir de ahí se abre un chip y en 2004 la hermandad decide encargar el cartel propio, ya no solo el de la Semana Santa, ya la hermandad tiene su propio cartel, el cartel de la hermandad de la Macarena. Ese año lo utiliza un dibujo de su hermano, de uno de sus hermanos, de Joaquín Sáez, que es otro de los grandes renovadores de la cartelería sevillana,
de la Macarena por detrás, por una estética muy propia del pintor y muy característica. En 2005, Ricardo Suárez, también hermano de la hermandad, realiza 4 composiciones de la cara de la Virgen, como 4 puntos de vista puestos en el mismo cartel con unas aguadas hechas con café. Y a este pues lo seguirán artistas de gran calado, pues como el hiperrealista Daniel Puig, los realistas mágicos Antonio Huguet, Ignacio Cortés o José Luis Aguado, ¿no? Hasta que en 2010 se decide usar el cartel de un afamado pintor, García Ramos, que realizara, que no era un cartel, sino un cuadro que realizara en 2011, ¿no? A partir de ahí, y sobre todo en 2012 y 2014, hay un gran punto de inflexión, ¿no? Eh, Se realiza un cartel pues, por un autor que nos es muy cercano, de la vecina localidad del Saucejo, que es Antonio Gracia, que realiza unas figuras en primer plano muy perdidas, pero será Carmen Lafón la que en 2013 dé el pistoletazo de salida a las grandes estrellas del cartel de la Macarena. Carmen Lafón, recientemente fallecida además, realiza un cartel espectacular de la cara de la Macarena en una de esas atmósferas mágicas que ella realiza y que se convierte en un icono. Y a ella pues la siguen nombres tan relevantes pues como Ignacio Tobar en 2005, Félix de Cárdenas, Emilio Sáenz, bueno, o José Luis Mauri, que lo hace en 2017, Javier Buzón en 2018, o Manolo Cuervo en 2019, donde con su estética y el vocablo guapa, tan gritado a la Macarena, ¿no? Convirtió a la Macarena, tal como hiciera Andy Warhol con Marilyn Monroe, en el icono pop sevillano, ¿no? Realizando 4 cuadros en colores con chorreones de pintura que se convirtieron en grandes referentes icónicos y que a día de hoy todavía siguen rodando por Sevilla, porque la verdad es que fueron espectaculares, ¿no? Y bueno, a Manolo Cuervo pues lo han seguido Miki Leal, Ricardo Cadena en 2022 y, y estamos esperando a ver que decidan para 2023, que todavía no se ha hecho público. Han creado una inmejorable nómina de artistas y de obras plásticas del mejor plantel creativo sevillano del momento. Bueno, no solo sevillano, sino andaluz, porque si escogiéramos estas obras para un museo de arte contemporáneo en Andalucía, serían obras de primer nivel, aunque tengan esta temática puramente cofrade, ¿no? La estética más repetida y aceptada de la cartelería de la Semana Santa sevillana será la estética costumbrista, cargada de elementos decimonónicos, propios del inicio de la cartelería. Aunque hay algunos como Gonzalo Bilbao, Bacariza, García Ramos, que serán baluartes muy valorados por el gusto de la sevillanía y de gran calidad, no optan por esta modernidad, ¿no? Siguen con el gusto por la tradición. Pero efectivamente nos queda esperanza, y la esperanza Macarena, entre otras, de su misma vocación y devoción, abren y nos dejan de nuevo ese olor verde de esperanza a la creación contemporánea que hace partícipes a nuestros coetáneos de su simbología, de su significación, con lenguajes propiamente actualizados al día. Y efectivamente, pues sí, nos queda esperanza para el arte contemporáneo, a que sigamos creando y sobre todo a que sigamos mirando al futuro con esperanza. Esperanza, siempre esperanza, verde esperanza. Y bueno, pues este día 18 de diciembre, cuando escuchemos que es el Día de la Esperanza, pues a raíz de esta sección podemos ponerle también imagen y explicación a muchas de las cosas que algunas veces, pues eso, nos pueden pasar desapercibidas, las tenemos ante nosotros y prácticamente todo tiene una explicación y aquí intentamos divulgarla en esta sección de arte, que con tanto arte nos trae Agustín Israel Barrera. Muchísimas gracias por Muchísimas acompañarnos gracias a una semana vosotros. más. Un abrazo, Un Agustín. saludo, hasta luego.